La sesión de hoy vamos a ocuparnos entonces, como les estaba adelantando, Gnoseología de la geografía, que consiste en estudiar rápidamente el proceso de producción de conocimiento válido en la geografía. Vamos a hacer un abordaje en un periodo de larga duración, especialmente nos concentraremos en lo que suele llamarse pues, el periodo antiguo, algo del periodo medieval, renacentista, y vamos a llegar a más o menos al siglo XIX, el antiguo régimen y siglo XIX. Más o menos es la periodización que yo les propuse con el fin de poder abordar este proceso de producción de conocimiento válido en la geografía. En parte que hay una especie de teleología, es decir, una especie de finalismo que nos está diciendo que la geografía está transitando de periodos precientíficos a periodos protocientíficos y finalmente a un periodo científico. Esto es un tema de discusión porque pues varias veces se aduce que las disciplinas no tienen una evolución finalista, es decir, que no sigue un progresus de nivel mitológico a nivel precientífico y finalmente a una etapa o estadio científico. Pero bueno, también hay pruebas muy fuertes en el sentido de que o sea, la ciencia sí que puede seguir una especie de línea de progresos, o sea, que progresivamente aumenta el campo de conocimiento de los objetos y progresivamente va refinando sus instrumentos de verificación científica. Entonces, y que por tanto se vuelven más sólidos y que desde luego esto hace o permite que el corpus científico se vuelva más científico que en un periodo anterior. Entonces, bueno, no vamos a entrar en esta discusión, pero quiero advertirles que la exposición tiene ese finalismo, ¿no? Está mostrando que la ciencia evoluciona de alguna manera en el caso de la geografía y de otras disciplinas, ¿no? No obstante, pues hay periodos oscuros o periodos a la sombra en los cuales se pueden producir, a ver, decirlo de manera prejuiciosa, estancamientos, como también hay periodos donde se producen grandes revoluciones, grandes cambios al interior de una disciplina. Eso también sucede. Sobre el medioevo pueden leer Le Goff y allí van a encontrar que efectivamente en épocas que se decían oscuras, en realidad se generan altos desarrollos técnicos y desarrollos incluso protocientíficos interesantes, de tal suerte que muchas veces nos llega información distorsionada sobre los procesos evolutivos de las ciencias, ¿no? Es decir, eso también sucede y bueno, y hay que tenerlo presente. Yo traté de evitar ese tipo de prejuicios y bueno, siempre considerando que las disciplinas no están estáticas, ¿no? Que en general las ciencias que se van confeccionando desde Euro-Norteamérica, son ciencias que poco a poco van siguiendo cierta línea o eje de progresos. Bueno, bien. Eh, la, la, la geografía es inicialmente un discurso, es una prosa, ¿no? Así se expresa, se manifiesta materialmente, se verbaliza a través de grafos, ¿no? Por supuesto que también la geografía se narra, ¿no? Los vehículos orales aquí también son muy importantes, pero cuando ingresa al mundo letrado, especialmente gracias a los griegos, pues entra de alguna manera como a una dimensión distinta. Sobre todo porque la escritura permite la revisión metódica o permite la revisión detallada, prudente, serena de los materiales de la realidad y eso facilita mucho el progreso de una disciplina. Sobre esto, pues también hay una discusión muy fuerte en el sentido de que la escritura es una tecnología
que fue socavando la capacidad de desplegar las narrativas orales y de esta manera o por esta vía consolidar las identidades comunales o las identidades comunitarias. Y que eso, pues, es decir, que la escritura al mismo tiempo que generó potencialidades para las técnicas, para las ciencias y para las tecnologías. Recordemos que las tecnologías es la interacción ciencia-técnica. Ese proceso, a pesar de que se refinó, sacrificó en parte toda la socialidad humana que se producía a través de las narraciones. Las narraciones que tienen que ver con los orígenes de cosmológicos, por ejemplo, o la cosmogonía de un pueblo, o con sus tablas de valores, o con sus ritualidades, etcétera, etcétera. Eso hizo que se vaciara la ritualidad cotidiana de la gente alrededor de muchos valores o asuntos importantes de la vida comunal y que al enfriar la socialidad también afectó la capacidad de ganar en empatía de las comunidades humanas. Bueno, eso también es una discusión, yo aquí no vamos a entrar en ella, pero les quiero mencionar que la escritura puede ser vista como una tecnología que enfría las relaciones humanas, que desempatiza las relaciones humanas. Eso también puede ser visto de esa manera. Bueno, a ver, ¿cómo nace entonces la geografía cuando nos referimos al plano letrado, al plano escritural? Nace a través de narrativas especialmente griegas, por el tratamiento, sobre todo protocientífico, que se hace en varios autores, ¿no? En varios autores empezamos a encontrar ese tipo de expresiones. Mm, no obstante, ¿a qué nos referimos? A Hesiodo, a Herodoto, a Tucídides, bueno, y a otros historiadores. Pero si ustedes van un poco más atrás, van a encontrar, por ejemplo, el Papiro de Moscú, que es un documento archiconocido, o en el texto de Urnamur, que el texto catastral se conoce, van a encontrar evidencias de que efectivamente ya existían una serie de narrativas escritas sobre estudios o representaciones del territorio. Las representaciones del territorio a través de catastros, que no es otra cosa que cartas donde aparecen los predios, donde aparecen lotes privados o posesiones que tenían obligaciones fiscales o obligaciones tributarias en especies. A través de estos ejercicios de fiscalización en el proceso de centralización de los estados, aparecen narrativas escriturales o grafías que representan los territorios, los representan a través de estos atributos que son muy significativos para el sistema fiscal de un estado o un imperio. Entonces yo les anexé a ustedes para que lo vieran el papiro de Moscú, que es muy importante, es un papiro que hace referencia al final del imperio Egipto, es del siglo XV más o menos antes de Cristo, y allá aparecen unos lotes y aparecen también unas descripciones sobre el tipo, bueno, las dimensiones, el perímetro, el área y el tipo de cultivos, las obligaciones fiscales, aparentemente también hay obligaciones tributarias. Y también pues les anexé el texto catastral de Urnamú en Mesopotamia, donde también aparecen una serie de registros sobre las obligaciones fiscales de los propietarios de tierras, también más o menos del siglo XVI, XVII antes de Cristo. Esos son documentos valiosísimos que nos dan una idea de que la geografía pudo haber iniciado como una narrativa representativa del territorio con fines muy prácticos, es decir, con fines fiscales, en el proceso de consolidación o descentralización del Estado. Bien, ya posteriormente, estamos hablando casi que 1000 años después, en el siglo VI, V, entonces tenemos estas narrativas protocientíficas que representan o tratan de estudiar de manera muy descriptiva los territorios. Pues uno de los casos más interesantes que ustedes pueden allí considerar es el de, por ejemplo, son las detalladas descripciones que hace Herodoto en varios lugares de Euroasia, ¿no? Que él mismo visitó.
Aquí les traje, por ejemplo, una descripción cuando visita Babilonia. Hace referencia pues a la sinuosidad de los ríos, hace referencia a sus ciudades, bueno, en particular a Babilonia, hace referencia a una serie de obras públicas o infraestructura hidráulica que se construyó para poder fomentar la maximización de los recorridos para que la gente pudiera visitar distintos puertos o comercios. Eh, Hace referencia directa al Éufrates. Habla de los días de viaje que se pueden, pues, que están implicados para llegar a las aldeas. Bueno, es una descripción detallada sobre este paisaje urbano y su entorno rural y donde pues usa como hitos de referencia pues los ríos, los nombres de las aldeas, e incluso pues nos entrega un mapa de navegación porque está permanentemente informando sobre cuántos días se gasta pasar del punto A al punto B. Eso es absolutamente importante porque aparece en una obra de carácter protocientífico del siglo VI antes de Cristo, y es una narrativa geográfica, por supuesto, vinculada en maridaje con la historia, pero que se constituye en unos primeros ejemplos interesantes que tenemos sobre cómo empieza la narrativa geográfica en el mundo escrito, en el mundo de la cultura letrada. Por supuesto, también tenemos referencias del mismo periodo, en Tucídides, en Hesiodo, es archiconocido, por ejemplo, en Hesiodo referencias a la vida campesina en Grecia, especialmente en aquellos momentos que se consideraron edades de oro de la vida comunal griega, del norte de Grecia, por ejemplo, en Beocia, y entra en algunos detalles de localización o de representación de algunos elementos del territorio. Eso es otra, en medio de toda la mitología que allí se cuenta, ¿no? En las ergas se cuentan, los trabajos y los días, es bastante conocido esto, ¿no? Sus discursos de contenido geográfico también. Por supuesto, tenemos bueno, en Platón y en Aristóteles. En Platón hay referencias incluso eh, eh, a, a ciertos canales o a ciertos estrechos. Gibraltar también lo menciona cuando habla de las murallas de Hércules. Es decir, hay referencias que tienen que ver con ese paisaje europeo y algunos hitos importantes. En Aristóteles lo mismo, sobre todo cuando, por ejemplo, en la política, hace referencia a distintos asentamientos, los nombra y caracteriza un poco sus costumbres. En la política van a encontrar varios ejemplos al respecto, porque él trataba siempre de hacer taxonomía de los regímenes políticos y de las organizaciones económicas que estaban ligadas a estos regímenes, y eso pues lo obligaba a referenciar geográficamente dónde se encontraban estos asentamientos o estas naciones. Bien, mm, por ejemplo, yo les traje eh, una mención, una referencia directa a Diodoro Sículo. Diodoro Sículo también del siglo VI, donde hace referencia a la isla de Lipari, bueno, que es muy cerca de Sicilia, y donde pues cuenta cómo se presentaba el régimen de distribución de la propiedad. Se hablaba de una redistribución de cada 20 años, de las posesiones de la tierra, y que las islas vecinas, las pequeñas islas vecinas, se cultivaban como predios comunales. Es decir, había un uso colectivo de las tierras, sobre todo las pequeñas islas que habían alrededor. Bueno, ese tipo de referencias nos van ayudando poco a poco a ir construyendo una narrativa geográfica de esa época. Heródoto, de nuevo, por ejemplo, nos habla pues también de ciertas características del régimen de propiedad de la tierra, la característica de los lotes que se poseían. Por ejemplo, es muy interesante ver en este caso una especie de distribución igualitaria de la tierra a través de lotes rectangulares que todos tenían iguales tamaños, y que gracias a un rey, Sesostris,
pues se produjo una distribución igualitaria de la tierra agrícola. Esos son ejemplos muy interesantes porque nos da una idea de que el problema de la tierra ha persistido desde milenios y que pues un rey o reyesuelo siempre se había preocupado de alguna manera por gestionar y tener a raya a los campesinos sin tierra y prever cualquier levantamiento, porque eso es una historia constante, ¿no? Tener al campesino a raya, gestionar los conflictos o las insurrecciones campesinas a través de reformas agrarias, muy infrecuentes además, pero que se producen de vez en cuando, ¿no? Es que está la presión que se ven abocados a producir, a generar reformas agrarias. Y a lo largo del curso les voy a hablar de varios ejemplos, pero pues es un poco más recientes. Bueno, sobre, por ejemplo, sobre Homero tenemos, también tenemos en la Ilíada, algunas narrativas que hacen referencia a la importancia de la casa, del hogar, de la tierra, la identificación de la tierra como patria o ese vínculo o ese vínculo con la matria, por decirlo de una manera metafórica. Eso también aparece, es persistente en estas obras. Voy a leerles, por ejemplo, una parte interesante. Héctor arenga a los troyanos: el que de vosotros, herido por arma arrojadiza o por espada, alcance la muerte y el destino funesto, muera, no le está mal morir defendiendo a la patria. Su mujer y sus hijos estarán a salvo en el futuro, y su casa y su tierra, oikos kai kleros, así se pronuncia, casa y tierra, oikos kai kleros en griego, no sufrirán daño, si es que los aqueos se van con sus naves a su patria tierra. Bueno, el nacionalismo griego, recuerden que es referencia, luego en el mundo renacentista y en el mundo moderno, es referencia de nacionalismos modernos. Es decir, el amor, el apego a la tierra, la defensa de la tierra y los valores del trabajo, ¿no? Recordemos que Homero fue uno de los mayores exaltadores de esa vocación del trabajo, esa vocación del trabajo, el ahorro, la vida austera del griego, típico, del campesino griego sobre todo, y que eso fue lo que hizo grande o eso fue lo que permitió la construcción del imperio helénico, bueno, de la expansión del imperio micénico primero y luego de la consolidación de las ciudades griegas y luego el imperio helénico. Es decir, eso estaba como en la base de la expansión de esa cultura, el trabajo, la austeridad, la capacidad de llevar a cabo los planes, etcétera, etcétera. Estos son elementos típicos que se exaltan a través de este nacionalismo griego y bueno, como ustedes ya lo notarán, está allí muy, muy bien consignado en la Ilíada. Por ejemplo, también les refería a ustedes de Aristóteles. Hay un pasaje donde él invoca, trae a cuento a Faleas de Calcedonia, por ejemplo. Dice esto Aristóteles, recordando a Faleas de Calcedonia. Faleas de Calcedonia fue el primero en introducir el punto correspondiente al ordenamiento justo de la propiedad, ¿no? Al sostener que deben ser iguales las propiedades de los ciudadanos. Esta medida, en su concepto, no sería difícil de adoptar en las ciudades de reciente fundación, dice Aristóteles, y desde el principio, y que incluso en las ciudades ya establecidas, por más que la reforma fuese más laboriosa, podría con todo nivelarse la propiedad en el más corto tiempo, con solo que los ricos dotaran a sus hijas con tierra, sin recibir ellos dotes por su parte, y que los pobres recibieran a su vez dote, pero no la dieran. Bueno, a ver, recordemos que Platón y Aristóteles, a pesar de fomentar cierta concepción de la organización económica a través de una ampliación de las clases medias, por decirlo rápidamente, ellos siempre tuvieron una identificación muy fuerte con la permanencia de las divisiones de clase, especialmente pues
con la permanencia pues, de esclavos, en términos generales, y de la subhumanización de las mujeres, ¿no? Las mujeres no podían participar en la vida política y les parecía que eso era correcto. Entonces, bueno, aquí esto hay que tomarlo con pinzas y revisarlo. Pero bueno, en el fondo lo que hay es una preocupación por el ordenamiento justo de la propiedad rural e incluso de la propiedad urbana, y eso pues los obliga a reflexionar en claves geográficas, ¿no? En entender el comportamiento, los procesos de transformación de estos objetos geográficos, ¿no? Que en particular en este caso es la tierra y la tenencia de la tierra, de la propiedad privada agrícola o la propiedad privada urbana también. Bien, em, les iba a mencionar un asunto también, pues es más o menos lateral, pero también es importante. En lo que tiene que ver con el ordenamiento justo de la propiedad, por ejemplo, el caso de Platón era archiconocido también que había una especie de planteamiento de fondo epistemocrático. Es decir, ¿qué quiere decir epistemocrático? Que solo aquellos que saben o son avesados en la administración de las cosas públicas o de la red pública son los que deben confluir tanto a la asamblea como a las decisiones de gobierno. O sea, ni un carpintero, ni un herrero, o un campesino, o un vendedor de pescado. Es decir, estos actores no pueden participar de los debates estratégicos de la vida pública de una nación. ¿Y por qué no? Porque no están capacitados para ello. Y Platón siempre trató de poner referencias al respecto. En el Protágoras, creo, si no estoy mal, está la famosa referencia que cuando se necesita reparar un barco o construir un barco se llama un experto en barcos, dice claramente el Protágoras. O que cuando se necesita construir un edificio, claramente se llama a un arquitecto para que lo diseñe y oriente su construcción. Que cuando se requiere construir una obra pública en general se llaman a los expertos, ¿no? Pero que en cambio cuando se requiere decidir sobre el buen gobierno, entonces se llama a todo el mundo, y que al llamar a todo el mundo, pues efectivamente estamos incurriendo o sugiriendo, es una ironía, de que estamos incurriendo en una gran ingenuidad, porque no todos pueden pronunciarse sobre el buen gobierno o sobre el arte de gobernar la ciudad. Bueno, eso lo quería comentar, porque ese tema de la epistemocracia, más adelante vamos a tratar de reflexionar algunas cosas que se editan ahora en los últimos 20 años a través de filósofos políticos norteamericanos, bueno, y que se está convirtiendo hoy en un centro de debate, sobre todo en el neopropietarismo actual que se está revitalizando desde Trump. Bien, también les traje una, eh, pues un resumen, una síntesis sobre la vinculación de la geografía a los problemas reales y concretos de la política, o de los problemas sociales. Es decir, la geografía también, ¿no? Pero no solo así, pero hay ejemplos que muestran que la geografía también trató de responder a problemas públicos, ¿no? Es decir, las narrativas geográficas no solamente resolvían asuntos o preguntas que tenían que ver sobre viajes, es decir, cartas de viaje o cartas de navegación o descripciones de viajes que se reproducían para que otros viajeros pudieran explorar tierras ignotas o tierras que no conocían, sino que también trató de vincularse a debates públicos, en especial en torno al tema de la reforma agraria y en especial en torno al tema de la fiscalidad de las tierras agrícolas, o sea, el cobro de impuestos o de tributos a las tierras agrícolas. Es decir, hay una correlación muy fuerte entre las narrativas geográficas que se producen ya en el siglo VI con estos dos problemas públicos: el problema de la reforma agraria, y el problema de la fiscalidad de la tierra agrícola. Esos son asuntos graves que los que quieran, por ejemplo, profundizar
cómo funcionaban los sistemas fiscales de la tierra en el mundo antiguo, en el mundo medieval. Hice un libro que lo publicaron hace como 2 años y está en PDF que habla sobre este tema, que el que quiera lo puede revisar, me avisa y les mando el link o lo buscan. Bueno, bien. em, Ahora, la relación, es decir, la relación de la geografía con la política es siempre, a ver, siempre es una conexión más o menos oculta, ¿no? Pero que ofrece, a ver, tiene unas funcionalidades enormes. Es decir, la política y la geografía van siempre de la mano. Es decir, la gestión del poder, por decirlo así rápidamente, siempre ha tenido que usar discursos, representaciones de los territorios. Es muy difícil que se prescinda de ello, no solamente por la utilidad que ofrece la geografía para las rutas comerciales, para desentrañar cuáles son las rutas comerciales, o los puntos de explotación de una mina, los puntos de acceso débiles para invadir a otro pueblo, etcétera, etcétera, sino que también le ofrece un mapa de la realidad mucho más complejo al político con el fin bueno, de ordenar o de planificar la ciudad. O la ciudad y su entorno rural, ¿no? Que en realidad estamos hablando de ciudades-estado. Hipódamo de Mileto, por ejemplo, es un referente muy interesante. Él es un arquitecto urbanista de Mileto y bueno, él es un ejemplo sonado en esta historia en la medida en que él planificó puertos, planificó ciudades, pocos puertos y pocas ciudades se construyeron, pero es cierto que él logró conectar o hacer un maridaje muy fructífero entre pues, la geografía urbana, por decirlo en términos de hoy, o entre la representación en grafos del espacio urbano y del espacio y su entorno rural. Esa representación, esa cartografía, esa planeación urbanística en general, la hizo de manera racional, usando un discurso geométrico, usando un discurso protocientífico, y eso se conectaba directamente con las necesidades políticas de una república o de una nación. Allá en Hipódamo de Mileto hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, a él se le atribuye el Pireo, el puerto del Pireo, bueno, entre otras obras o entre otras implantaciones de ciudades, ¿no? Bueno, em, hay otro elemento también importante que tiene que ver con, con lo que hoy llamaríamos los mapas parlantes. Es decir, cuando la geografía empieza a construir mapas, la geografía no es solo mapas, es decir, se despliega o se materializa y una de las maneras es el mapa o la cartografía. Es que trató siempre de construir mapas con narrativas adentro, narrativas letradas en ellos mismos. Entonces podían hacer la identificación o la localización de un punto, de un asentamiento, de una mina o un puerto y hacer una narración, ¿no? En prosa de las características relevantes de su población, sobre el color de la piel de la población, sobre la lengua que se hablaba, etcétera, etcétera. Es decir, siempre en general la cartografía desde un principio ha tratado de ser además un mapa parlante, ¿no? Además de hacer una fría representación del territorio a través de formas geométricas, también ha tratado de usar narrativas o la prosa para poder ser mucho más explícito. Mm, bien, hay una serie de enseñanzas, momentos cimeros de la cultura griega relacionados con la geografía que es importante mencionarlos. Bueno, uno de ellos es el uso de la geometría y en particular de la geometría euclidiana para representar el territorio. Eso es, a ver, eso es inédito, eso no se había presentado en otro lugar. Porque, a ver, la reducción tanto del planeta a una esfera, ¿no? Que está en Eratóstenes, o la representación de un terreno en un plano, son en realidad en un plano geométrico, ¿no? Con una serie de propiedades geométricas inherentes. Eso en realidad es muy propio de los griegos, ¿no? Es difícil encontrar en otros, sobre todo la capacidad de estudiar propiedades o relaciones
entre distintos elementos de las figuras geométricas y encontrar propiedades, e incluso yendo más allá, relaciones de relaciones, o sea, propiedades mucho más ocultas, mucho más complejas dentro de las figuras geométricas. Ese tipo de ciencia, es una ciencia geométrica, se vinculó estrechamente con la geografía y produjo una cartografía pues, que hoy podemos considerar protocientífica. Eso es un referente clave, importante, ¿no? La categoría de ecumene. Ecumene es una expresión que quiere decir pues, lugar habitado, ¿no? La ecumene es el espacio habitado. Y es una categoría muy útil que hemos empleado hasta hoy la seguimos usando, cuando nos referimos pues, a los territorios en general, es un espacio habitado. El espacio no habitado en general se dice que no existe, porque a no ser, es decir, así no esté habitado es percibido o es representado en la teoría, por ejemplo, de la esfera, o anteriormente, o fue representado o es representado a través de la cartografía planetaria, bueno, pero es decir, no existen territorios no habitados, o al menos no percibidos. Eso es en términos generales lo que les puedo por ahora adelantar sobre la ecumene. Es una expresión griega, eminentemente griega, y se usa hasta hoy, y ustedes van a tener que usarla. Bueno, en cuanto a Heródoto, por ejemplo, se reconoce que es el primero, entre comillas, aquí siempre hay que poner comillas, el primero que acuña la expresión geografía. Es decir, que es el que le da nacimiento, el que acuña la expresión. Otro momento severo es Eratóstenes, pues quien en realidad es el que introduce de forma rigurosa la geometría a las representaciones del territorio, ¿no? Recuerden que Eratóstenes estima el perímetro de la Tierra a través del estudio de las sombras que produce el Sol en mediodía, etcétera, etcétera. Aquí no podemos hacer el ejercicio, pero él estimó, entre otras cosas, ¿no? Entre otras mediciones importantes y deducciones que hizo al reducir la Tierra a figuras geométricas, al reducir las sombras a líneas y ángulos, etcétera, etcétera, él fue capaz de construir un modelo interpretativo de la realidad que le permitió calcular el perímetro de la Tierra y que además es muy aproximado si ustedes lo comparan con los datos de hoy. Eso es un buen ejemplo. Y por supuesto, pues el desarrollo cartográfico de Eratóstenes es protocientífico, ya es protocientífico y tiene un peso enorme. En la historia, en general, en la historia de la cartografía. Estrabón, que es quizás el primer geógrafo sistemático, riguroso que podemos encontrar en el mundo antiguo, del siglo I después de Cristo, y bueno, pues una obra de referencia en adelante, pues empezando por Ptolomeo, que permanentemente la usó, la consultó, bueno, y demás, ¿no? Élites intelectuales, escuelas filosóficas, escuelas de naturalistas siempre volvieron a Estrabón. Y bueno, y Ptolomeo finalmente, el siglo II después de Cristo, quien introduce un sistema de coordenadas. Recuerda cuando yo les hablé de las preconcepciones del espacio y que nosotros tenemos la capacidad de establecer un sistema coordenado cuando nos movemos, izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno. Ptolomeo refinó esas preconcepciones espaciales y se las convirtió en un sistema coordenado. Entonces elaboró cartografía que tuviese coordenadas geográficas más o menos bien establecidas según unos puntos de referencia. Eso es un ejemplo, pues, de cómo estas preconcepciones espaciales se van refinando, se hacen conscientes, se racionalizan y se llevan a sistemas de coordenadas, ¿no? Sistemas geométricos o sistemas de coordenadas. Que permiten calcular distancias, que permiten calcular rumbos o más o menos calcular rumbos y poder estimar con ello días de viaje o tener ideas, por ejemplo, de costos en los cuales uno incurriría a la hora de construir un camino. Bueno, eso ya empieza a tener utilidades muy potentes desde el momento en que nosotros llevamos las representaciones del territorio, las llevamos a sistemas coordenados, ¿no? Eso es absolutamente clave. Aquí cabe recordar que para el primero después de Cristo ya el imperio romano estaba en plena expansión y que se desarrollan técnicas de medición
topográficas o agrimensuras se le llamaba en ese momento en Roma, que también fueron muy importantes y que se siguen, y que se siguen usando hoy incluso, ¿no? Si uno mira por ejemplo la obra del Gromático, que es un agrimensor, un agricultor, terrateniente agrimensor que también hizo agrimensura, bueno, las técnicas de representación del territorio, sus técnicas de medición, el uso de la groma, el empleo de gromatichis, que así se le llamaba al agrimensor en esa época. Bueno, toda esa historia, ¿no? Está bien contada y más o menos las claves de la agrimensura están allí y nosotros seguimos aplicándola hoy, ¿no? Estamos hablando del siglo primero y segundo después de Cristo. Bien, otro momento cimero también importante, que nos deja esta tradición griega. Eh, es en general lo que se conoce desde la modernidad, se conoce como la coreografía. Coreografía. Eh, y en general así le llamamos a todas las narrativas geográficas que se produjeron en Grecia, ¿no? Coreografía. Bueno, coreografía no quiere decir otra cosa que, pues, grafismos del espacio, ¿no? O representaciones del espacio. Eso es sencillamente coreografía. Y desde la edad moderna nosotros le llamamos, a esa herencia griega, le llamamos en geografía, le llamamos coreografía. Eso es una expresión clave que es importante que ustedes la tengan presente porque la van a encontrar en otros momentos cuando lean sobre teorías del territorio. ¿Qué elementos importantes o destacados, ¿no? tenemos allí? Mm, Ellos en la coreografía mm, empiezan a considerar, de manera muy intuitiva, que existen dos tipos de geografías, ¿no? Una geografía que hace referencia a lo físico y una geografía que hace referencia a lo meramente humano. Esas distinciones muy borrosas, pero se empiezan a ver, ¿no? Es decir, ellos son un poco anticipadores de esa incluso reciente división entre geografía humana y geografía física. También, de alguna manera, son fundadores de la geografía local o de la geografía regional. ¿Qué quiere decir esto? De que el abordaje de la narrativa geográfica no se hace sobre terrenos homogéneos, indiferenciados, sino que la geografía se despliega de manera puntillosa en tratar de encontrar las diferencias entre localidades o entre regiones. Es decir, su obsesión consiste en hallar diferencias entre espacios vecinos, espacios o territorios habitados, entre ecumenes, ¿no? distintas. Su interés es resaltar lo distinto, es abordar las diferencias que hay entre una ecumene y otra ecumene. Esos son los elementos claves de la coreografía, y que alimentaron de manera profusa luego la geografía moderna especialmente. Bien, aquí yo hago un salto mortal, pero al mundo renacentista y premoderno, o a las postrimerías de la modernidad, mm, o los inicios de la modernidad. Pero bueno, por ejemplo, los árabes, es decir, el imperio musulmán dejó obras geográficas, es decir, hay geografías conocidas que hicieron buenas representaciones con base en los trabajos de Ptolomeo, eso hay que reconocerlo y no se puede ignorar, por supuesto. Se tiene, por ejemplo, cartografías muy interesantes al final, en la decadencia al comienzo del Imperio Otomano, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, de que Colón descubriera o conquistara América, ya, por ejemplo, en los comienzos del Imperio Otomano se habían hecho cartografías con la teoría de la esfera griega, que es de origen griego y que suponía una conexión con América, ¿no? A través del mar. O bien del Atlántico o bien del Pacífico. Ese tipo de cartografías ya subsistían, ¿no? En realidad, en China también ya habían cartógrafos que conocían la teoría de la esfera de Eratóstenes, que ya habían pruebas suficientes, evidencias suficientes para creer que el mundo era circunnavegable,
y que obviamente pues eso era una situación casi que era una verdad casi de apuño, ¿no? Que no había duda al respecto. Entonces sí, efectivamente antes de Colón existe cartografía sobre la esfericidad, sobre la circunnavegación incluso a ver, por ejemplo, hay obras que sostienen pues de que los chinos habían llegado antes, los turcos habían llegado antes, no solamente los vikingos, y que efectivamente no era ninguna excepcionalidad, ¿no? Para algunas civilizaciones, el hecho de la esfericidad de la Tierra. Pero bueno, eso sigue en discusión, a pesar de que existen obras muy serias que ya se han publicado, que incluso muestran como evidencia los mapas o las cartografías, ¿no? Eh, Bien, bueno, aquí no vamos a entrar en esos detalles. En el siglo XVII aparece quizás pues, como la primera obra de geografía del mundo moderno, ¿no? Que la podemos llamar una geografía protomoderna, que es la geografía de Varenius. Varenius, que escribe en realidad en la primera mitad del siglo XVII, escribe una obra que se conoce como geografía general, ¿no? Eh, bueno, allí, a ver, ¿cuál es la característica particular? Eh, hay un tratamiento sistemático, ¿no? Efectivamente, de los temas. Eh, se organiza la obra a través de la geografía regional, es decir, se trae de los elementos coreográficos griegos, se trae esa fuerza, ¿no? Etnográfica, descriptiva, esa poderosa que es la geografía regional. Eh, eh, es muy particularista, muy excepcionalista, o sea, se centra en identificar muy bien las particularidades del lugar o las particularidades de un asentamiento, de una aldea, por muy pequeña que sea, se trata de desplegar sus diferenciaciones o de nombrar sus características diferenciadas. Bueno, en general hay una serie de descripciones muy apegadas a elementos empíricos, ¿no? Es decir, ya no se trata de un mapa que trae un universo enorme de ángeles, incubos y demonios y demás elementos mistéricos, etcétera, etcétera, que hacen imposible navegar ciertas zonas del océano y que se representaban en la cartografía, por ejemplo, y que incluso siguieron representándose después de Varenius. Elementos míticos o elementos supersticiosos, etcétera, se tratan de reducir al máximo en la obra de Varenius. Y ese objetivismo que hay en Varenius es muy apreciado en realidad por toda la historia moderna de la geografía, ¿no? Por haber logrado ese nivel de apego, ¿no? De conexión objetivista con el territorio. Esas son las características importantes que hay que mencionar de este geógrafo. Mm, A pesar de que Kant pues no fue un geógrafo en estricto, no practicó la disciplina, etcétera, etcétera, fue profesor de geografía. O sea, en realidad Kant se dedicó durante muchos años a dictar geografía, ¿no? Y en términos estrictos se concentra en la producción sistemática de filosofía, ya es ya es después de cierta edad madura. Pero él era una persona que conocía de fondo los tratados geográficos previos, conocía y todas las ramas paralelas o subsidiarias de la geografía que se desarrollaron, las conocía a fondo, y ustedes incluso pueden ver las notas de clase que él tenía, están publicadas, que él hizo sobre geografía, ¿no? También dictó, siendo preceptor de unos niños que de una familia muy rica, cerca de Königsberg, una ciudad de la cual él nunca, casi todo el tiempo vivió, ¿no? De allí, ¿no? Él desarrolla una serie de reflexiones desde allí sobre la geografía. Y bueno, se convirtieron en reflexiones fundadoras. Bueno, él trae una definición de la geografía, la conocía bien en ese momento, eso es importante reconocerlo, y en general la enclaustra en lo que podemos llamar una disciplina ideográfica.
Recuerden lo que hablamos de la ideografía. Es decir, la geografía se ocupa de lugares particulares, de la descripción de las características o atributos de esos lugares muy singulares. Difícilmente puede ir del plano meramente descriptivo, ¿no? No puede hacer generalizaciones arriesgadas como la física. En este caso, en su momento era la mecánica newtoniana o la geometría griega. No puede hacer cosas universales, ¿no? Eso no tiene ninguna validez, sino que debe ocuparse es en descripciones de lo particular. En general, se trata de narrar cómo se distribuyen los lugares particulares, ¿no? Y qué conexiones hay entre estos lugares, ¿no? Y qué lugares coexisten con otros, cómo coexisten, y de alguna manera tratar de introducirse en cómo se han producido cambios o evoluciones en cada uno de estos lugares, ¿no? Estos lugares pueden ser un territorio agrícola, un terreno agrícola, puede ser un asentamiento aldeano o urbano. Eso, así más o menos en esos términos. Ah, bueno, recuerden que es un cuerpo de enunciados sintéticos. Son juicios o enunciados sintéticos. Es decir, la geografía no puede inventarse o no puede producir generalizaciones, deducciones. En realidad no les dio ninguna utilidad para Kant. La elaboración de hipótesis, para decir nada de eso, tiene importancia. ¿Por qué? Porque en realidad está absolutamente ocupada esta disciplina de estudiar los hechos singulares y de hacer una especie de inventario sintético de todos los elementos nuevos que se le puede agregar a esos hechos o lugares singulares. Bueno, y tenemos también en el siglo XIX ya, Kant institucionaliza esta definición de la geografía como una disciplina ideográfica en el siglo XVIII, penetra todo el siglo XIX, incluso hasta hoy el siglo XX, bueno, y en el siglo XIX, pues muchos geógrafos o que son considerados como tales, en el siglo XIX reciben esa herencia kantiana, unos la cuestionan y otros no. Bien, voy a tratar de mencionarles en términos muy generales estos geógrafos que fueron muy importantes, fueron fundacionales en el siglo XIX. Bueno, el primero y el más importante es Humboldt, el barón de Humboldt, o Alexander von Humboldt. Recuerden que él estuvo en Colombia, incluso pasó por Ibagué en septiembre de 1801, si no estoy mal, estuvo por estos lugares. Bueno, por supuesto, recorrió muchos lugares del mundo, ¿no? Como ustedes lo saben, dejó una obra vastísima. A ver, ¿qué caracteriza o qué cosas interesantes hay en Humboldt, ¿no? Que de alguna forma funda un estilo, una manera de hacer narración geográfica, que consiste en hacer geografía regional, ¿no? Destacar los atributos o características particulares de un lugar, diferenciarlo de otro, pero siempre aspirando a constituir un gran conjunto cósmico de geografías regionales. O sea, Humboldt siempre estuvo obsesionado con poder integrar ese mapa fragmentario de geografías regionales y articularlo y coordinarlo en un gran universo cósmico. Cósmico quiere decir aquí ordenado, ¿no? En realidad la palabra cosmos es orden, ¿no? Y tiene que ver incluso con los legisladores de Creta, que se le llaman cosmois. El cosmos es la aspiración final de todo geógrafo y de inspiración humboldtiana. Es decir, a partir del estudio de los lugares, de lo singular en el planeta, yo puedo ir articulando estos elementos fragmentarios e ir construyendo una visión cósmica, o sea, interrelacionada de estos elementos que al final me permitirían producir un orden cósmico, ¿no? Esa es la gran aspiración. Por eso allí, pues Humboldt es considerado un naturalista romántico,
¿no? Eh, con elementos metafísicos materialistas, por supuesto, muy fuertes, ¿no? Porque el cosmos significa belleza, significa buen orden, significa equilibrio, armonía, etcétera, etcétera. Y efectivamente es como si la naturaleza y en la interacción con los seres humanos deberían o en principio estarían inevitablemente direccionados a producir un gran orden cósmico, bello y verdadero. De allí que siempre a Humboldt lo vinculemos con estas dos nociones. Es un gran naturalista, pero también es un gran romántico, ¿no? Que buscaba una especie de reconciliación entre el hombre y la naturaleza en un orden cósmico. Pero recuerden que existen muchos romanticismos. En este caso particular es un romanticismo de inspiración rusoniana, también goetheana, por su preferencia existencial, profunda, raíces existenciales por la poesía, la pintura, los paisajes, etcétera, etcétera, entre otras cosas, y también, por supuesto, pues por los minerales o bueno, la mineralogía y la zoología, que eso era típico en Goethe. Entonces, claro, Humboldt es el gran referente, ¿no? Es el gran referente del geógrafo que inspira a toda esa generación del siglo XIX y tiene estas dos características, es naturalista y es romántica. Bueno, yo suelo resumir, Humboldt hace siempre el esfuerzo de construir la dialéctica partes todo, ¿no? Así rápidamente yo lo resumo, ¿no? Con una finalidad romántica, por supuesto, ¿no? La restauración de las relaciones hombre-naturaleza o hombre-medio. Bien, hay otro personaje muy importante eh, que da lugar también a una escuela clave, es Lablache. Lablache más adelante yo voy a tratar de explicar mejor, pero bueno, él es uno de los geógrafos eh, que mayor atención le puso a las interacciones hombre-ambiente, pero sobre todo cómo el ambiente moldea al hombre en términos muy cotidianos, ¿no? De su vida diaria, o viceversa, cómo el hombre moldea al ambiente, ¿no? En términos su ritualidad cotidiana, cómo moldea, ¿no? Cómo se moldean mutuamente. Existe una codeterminación hombre-ambiente y esa idea de Lablache nos va a acompañar todo el siglo XX. E incluso es la más potente que uno puede como aprovechar del siglo XIX, esa idea de Lablache que luego se difumina. Rita o Ritter, que estuvo además en Colombia, muy influenciado por el evolucionismo en la versión de Darwin, pero también pues en las divulgaciones de Spencer, muy bien ilustrado en temas de geología y de mineralogía, vulcanología. Él incluso aquí estuvo estudiando nuestros paisajes cordillerunos y hizo unas aproximaciones a la geología de varios lugares de Colombia. Rita o Rit, se escribe Ritter. Ratzel, por supuesto, muy conocido, archiconocido, rescatado luego por el nacionalsocialismo. Él incluso pues tuvo cercanías, asesorías directas con este proyecto político. Bueno, Ratzel en general, influenciado por discursos biologicistas, pues trató de entender los procesos de ocupación, expansión o colonización de los asentamientos humanos como un proceso más o menos coextensivo de los procesos biológicos. Es decir, casi que los seres humanos son replicaciones más o menos con la misma lógica de los procesos biológicos, así de sencillo. La expresión espacio vital, recuerden esa expresión que se usa mucho, espacio vital, en alemán no me acuerdo, creo que es Lebensraum, sí, espacio vital. El Lebensraum quiere decir el espacio que territorializa a un ser humano, o sea, el espacio que ocupa, defiende y bueno, y defiende con la muerte incluso, ¿no? Porque es el espacio territorial que le ofrece seguridad, familiaridad, alimento, es el espacio erotizado, es el espacio de sus relaciones familiares, personales, amorosas, etc. Es lo que es el espacio vital en una rana, en un roedor, etcétera, etcétera, es más o menos lo mismo
que sucede cuando hablamos del espacio vital de un ser humano, ¿no? O sea, Lebensraum es una categoría biológica que también se puede aplicar al ser humano y más o menos pues tiene fundamentos sólidos o científicos, ¿no? Recordemos que los seres humanos desplegamos un proceso de apropiación del espacio que incluso lo llevamos a sentimientos profundísimos que son constantes en todas las civilizaciones que son topofilia, la topofilia. El apego y la familiaridad al espacio, ¿no? Eso es clave. Aquí aprovecho para poner un ejemplo. Cuando uno está en un salón, se sienta por primera vez, ocupa ese lugar y está allí, pues cuando uno regresa a los 8 días a ese mismo salón a recibir la clase, por ejemplo conmigo, van a encontrarse que la tendencia general de todas las personas de ese salón es ubicarse de nuevo en el puesto donde se ubicaron antes. ¿Y eso por qué? Porque ya hay un apego, una familiaridad, hay un sentimiento o una sensación de seguridad o de confianza o de confort en esos lugares que antes ocuparon. Eso se llama topofilia. Entonces, eso es un rezago biosociológico que todos nosotros tenemos, o biosocial, que todos nosotros tenemos. Claro, el problema es que eso no se puede llevar a otras escalas, por ejemplo, las escalas de la cultura y todo explicarlo a partir de elementos biosociales, ¿no? Como si fuéramos pues comunidades biológicas no humanas, ¿no? Somos comunidades biológicas humanas y más que eso, ¿no? Más que eso. Bien, bueno, supuestamente más que eso. Aquí al respecto pues, podemos engancharnos en un gran debate, pero por ahora dejémoslo allí. Eh, bueno, y el que más me gusta a mí, que es Eliseo Reclus, se escribe Reclus, Eliseo Reclus en castellano, quien también estuvo en Colombia, un gran geógrafo francés, muy importante, uno de los fundadores del anarquismo. Mm, Cartea pues, tuvo relaciones directas con varios anarquistas rusos. Eh, por supuesto conoció a Darwin, bueno, un personaje muy, muy, muy interesante. Bueno, Reclus es uno de los grandes militantes de lo que se llamó a mediados del siglo XIX, los militantes del nuevo comienzo. Es decir, la civilización está en crisis, la civilización está pasando por una época de desesperanza, de melancolía, de colapso, etcétera, etcétera. El romanticismo es en realidad melancolía. Todo el romanticismo europeo es en realidad una añoranza, ¿no? Una cosa muy añeja por momentos gloriosos, por épocas doradas, por las edades de oro, de Beocia, con campesinos que vivían casi desnudos y que vivían en paisajes, en valles glaciáricos de leche y miel, etcétera, etcétera. Pero eso ya no es así. Entonces ellos querían hacer un nuevo comienzo. Y Reclus se viene para Santa Marta, está en Santa Marta un tiempo, visita varias ciudades de la costa, incluso se adentra un poco a las sabanas del Caribe y quería fundar una nueva colonia y hacer un nuevo comienzo. Él estaba joven en ese momento, pero siempre en realidad tuvo esa vocación, ¿no? Esa vocación anarquista de tratar de fundar un nuevo comienzo. Y así le llamó. Los militantes así se les llamó, de un nuevo comienzo. Hay unas descripciones muy bellas sobre los guajiros, llamaban así los guajiros, cómo vivían los guajiros, cómo domesticaban sus animales, cómo enamoraban a sus mujeres, etcétera, etcétera. Esa descripción que hace de los guajiros es muy bella, muy interesante, yo la recomiendo que la miren. Por ejemplo, en la página de Reclus, una página oficial de Reclus que alimenta permanentemente una universidad en Francia, la pueden revisar, allá hay unos escritos en varios idiomas incluso, que ustedes pueden investigar. Y allí están las narraciones o etnografías sobre los guajiros, muy interesante. Y uno puede rápidamente entrever de que ese modelo del hombre conectado con la naturaleza, que vive en libertad, que domestica a los animales, pero que también obedece a las leyes implacables de la naturaleza, que se expresan a través de estos animales, etcétera, etcétera. Ese tipo de interacciones libres o codeterminaciones en libertad es el modelo del anarquismo que posteriormente él promueve, ¿no? Es lo que uno rápidamente puede percibir, ¿no? Él está en la base del bioregionalismo. Recuerde que
las ecoaldeas, las ideas de las comarcas neorurales habitadas por hippies o habitadas por antiguos urbanos que se campesinizaron. Todo ese tipo de fenómenos están inspirados en el bioregionalismo de Reclé, en un nuevo comienzo, y sobre todo un nuevo comienzo en zonas apartadas, rurales, fuera de las grandes centralidades urbanas. Muy interesante, les recomiendo leer la obra de Reclé. Bueno, él tiene un tomo, solo un tomo dedicado a Colombia. Recuerden que su obra es vastísima, son más de 20 tomos. Y sobre Colombia hace unas descripciones detalladas muy interesantes. Mm, incluso su trabajo sobre los asentamientos indígenas precolombinos es muy interesante, muy serio. Es muy impreciso sobre los usos agrarios del suelo que hay en ese momento, a mediados del siglo XIX, pero hay otros, por ejemplo, sobre asentamientos, muy interesante. Incluso los panches los ubica muy bien, los ubica del otro lado del río Magdalena hacia Tocaima y demás, ¿no? El abanico de Chinauta y eso. Es muy interesante y ubican pues bien los pijados de este otro lado, ¿no? Del río Magdalena, muy deshabitado en la parte plana y mucho más habitado en la parte cordilleruna o montañosa, que eso es lo que efectivamente se constata hoy con los documentos con archivística, gracias por ejemplo a los mapas que se han encontrado hoy de Juan de Borja de 1506 a 1508, no, creo que es la cifra, un mapa que construye el propio Juan de Borja en su conquista de los Pijaos, ¿no? Es un mapa muy serio que más o menos da la idea de la inmensa importancia de las cordilleras para los Pijaos, porque fue allí donde se concentraron la mayor cantidad de asentamientos, en realidad, en la parte cordilleruna. Del sur del Tolima, sobre todo, y de la parte media del Tolima hacia el norte. Hay dudas porque allí se asentaron fueron los Pantágoros. No se sabe con claridad si la expresión hacía referencia o englobaba a varios clanes o tribus al norte del Tolima, o si hacía referencia solo a algunas tribus, es difícil determinar eso. En especial porque la palabra Pantágoras en realidad fue acuñada por los propios españoles, ¿no? Así le llamaban ellos. Bueno, los invito a que lean sobre todo a los cronistas, donde bueno, Pedro Aguado, Fray Pedro Simón, Lucas Piedrahíta, que narran estos en detalle, que son fuentes de primera mano que ustedes pueden revisar. Y los mapas de Juan de Borja. Yo al respecto hice un libro que hoy mismo está en revisión, donde explico toda esta historia. Les puedo enviar el libro y rehago el mapa de asentamientos del Tolima, prehispánicos, o si quieran mirarlo. Pues me dicen y yo les envío eso. Bien, pues en términos generales, lo que les quería contar. Vamos a dejar para una segunda parte el estudio ya particular de Humboldt y von Plan, que fue su compañero de viaje. Vamos a ver unas narrativas y luego vamos a ver a Caldas, al sabio Caldas, sabio Caldas porque sabe de sabores, porque es experto en sabores, y se le llamó el sabio Caldas. Es una broma. Entonces vamos a mirar en detalle, ¿no? A Humboldt, von Plan, perdón, y Caldas. Bueno, entonces vamos a dejar aquí y si tienen alguna inquietud, comentario, por favor.